Bueno, si bien todos los grupos están avanzando, pero estamos avanzando muy lento, ¿sí? Y ya es un mes del semestre y apenas, algunos grupos apenas han definido muy superficialmente su proceso. A ver, si bien es cierto que el proceso ese no lo vamos a tener terminado hasta que prácticamente terminemos la parte de ingeniería, cuando hagamos el tema de balance de masa, ¿dónde está? No. Entonces, es importante, y la guía de grupos no me lo hicieron a pesar que se les pidió que lo hagan de esa manera, el tema de que al final de cada etapa, aquí está, este cuadrito se les pidió que ustedes ya lo vayan incorporando a todas las etapas de su proceso, de manera, primero, definir cuál es el equipo principal de la etapa, qué medio de transporte se utiliza para llegar, qué medio de transporte se utiliza para salir, de dónde viene y hacia dónde va en cada una de las etapas. Eso fue lo que se les pidió, que eso ya debería estar incorporado en su proceso. Todavía en forma muy genérica, ¿sí? Pero ya debía estar incorporado. Si bien es cierto que no tenemos todavía las dimensiones de los equipos, porque no sabemos todavía el volumen, hoy día vamos a entrar a ver lo que es el estudio de mercado, y en ese capítulo de estudio de mercado tienen que relativamente volar proyectos unidos, entonces tal vez ni siquiera ni deberíamos discutirlo ese capítulo. Ustedes saben muy bien cómo calcular la demanda, cómo calcular la oferta y cómo determinar la demanda insatisfecha. Eso lo han visto ya en una anterior materia, en los proyectos que han realizado en la materia anterior. Entonces, incluso deberíamos irnos directos ya a lo que es ingeniería de proyecto, ¿sí? Pero vamos a hacer un resumen de un comienzo, porque en realidad, paralelamente a todo esto, ustedes tienen que ir trabajando en lo siguiente. Si nos vamos al comienzo del proyecto, se dan cuenta que el orden de elaboración no es necesariamente el orden de presentación que está establecido en la guía, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ya ustedes ya pueden presentarse unos objetivos específicos en general de todo el proyecto en general, hacer algunas justificaciones en cuanto social, económica, que se le puede dar al proyecto, ¿sí? El marco teórico tienen que ustedes irlo elaborando paralelamente a su proyecto. Criterios, conceptos, fórmulas, aclaraciones, definiciones, etcétera, a medida que ustedes vayan elaborando su proyecto, deben ir incorporando ahí el marco teórico, ¿sí? Ahora, el estudio de la materia prima lo hemos separado, si bien esto es cierto que pudiera estar dentro de lo que es el marco teórico, le estamos dándole un poco de mayor énfasis al tema de la materia prima, porque se trata pues justamente de un alimento. Donde aquí incorporamos histórica, química, composicional, nutricional de la materia prima que están ustedes utilizando en su proyecto. Esto es un bla bla que todavía pueden esperar un poquito. Ahora, en cuanto al... Me voy a saltar un poquito al 9. Este capítulo 9, que ya les pedí que lo vayan elaborando, tampoco requiere, por lo menos de mi parte, mucha mayor aclaración, porque, vuelvo a repetir, chicos, usted ya llevó proyectos, entonces, es el primer capítulo que se hace en un proyecto, que primero determina su localización, ya sea la macro. Lo único que les pedí fue que trabajen mínimamente con 8 variables, tanto para la macro como para la micro, y que dentro de la macro y que dentro de la micro utilicen 3 lugares geográficos, mínimamente. Si quiera utilizar más, bien, pero mínimamente 3 lugares geográficos, tanto para la macro como para la micro. Y aquí incluso le he dado muchos ejemplos de variables que pueden utilizar, y obviamente hay muchas más, y que mínimamente usen 8 variables en la macro y 8 en la micro. Ahora, cabe recalcar ahí, si ustedes lo saben bien, que las variables que ustedes utilicen en la macro, con seguridad que no van a ser las mismas. En la mayoría de los casos, no va a ser la misma que ustedes utilicen en la micro, porque las condiciones a nivel macro pues, pueden ser diferentes a nivel micro.
De hecho, de repente energía eléctrica, agua potable, dentro de un mismo departamento pueden ser condiciones muy similares. De repente esa variable en la micro no es importante, pero ya a nivel geográfico macro sí puede ser determinante. Y cuando hablamos de energía eléctrica, por ejemplo, ahí se puede hacer varias subdivisiones también de variables, ¿no? Uno puede ser el costo de la energía eléctrica, que puede usted asumir como una variable de decisión, por un lado, y otro tal vez no solo el costo, sino que puede haber otra variable de decisión que puede ser la disponibilidad de energía eléctrica, ¿no? Para que me dejo entender, ustedes saben que siempre en Cochabamba vive el problema del agua. De repente el agua puede ser potable, puede ser mucho más económica en Cochabamba, pero de repente el tema de la disponibilidad puede ser también un problema serio y que puede ser tomado en cuenta como una variable importante de decisión a nivel macro. Dentro de este capítulo de localización, lo que se les pide es que me hagan una determinación matemática a través del método de ranking de factores, utilizando la matriz de enfrentamiento, y me determinen a nivel macro y a nivel micro la localización óptima, tanto, vuelvo a repetir, tanto a nivel macro como a nivel micro. Una vez que ya sabemos dónde vamos a implementar nuestro proyecto, podemos empezar a hacer el estudio de mercado. Pero no vamos a empezar a hacer un estudio de mercado si no sabemos dónde lo vamos a implementar el proyecto. Entonces, ya, por eso que nos adelantamos con el capítulo 9. Vuelvo a repetir, este formato que se les muestra, no es que estemos yendo en forma desordenada, sino este es el formato de presentación. Pero el formato de elaboración, empezamos primero con el capítulo de macro y micro localización, nuestro proyecto, y obviamente paralelamente vamos trabajando en el marco teórico, que ustedes deben ir trabajando en el marco teórico. Es por demás de decirle que en el marco teórico tiene que estar, pues, tiene que estar necesariamente la bibliografía o la fuente de información la fuente de información de los contenidos en la bibliografía. Algunos grupos me presentaron la macro y micro, y, bueno, y no quise hacerles este comentario a ellos para no hacerla tan larga o continuar en otras reuniones, pero a ver, le hago la aclaración, y eso es lo mismo absolutamente para todos los capítulos. En este capítulo de localización, no puede, pues, chicos, aparecer que me ponga ahí el concepto de localización, ni el concepto de macrolocalización, ni el concepto de qué es el ranking de factores, ni el concepto de qué es la matriz de enfrentamiento. No puede, pues, aparecer ahí el concepto. Por eso tenemos acá un capítulo que se llama marco teórico, donde aquí donde deben ustedes incorporar los conceptos, qué es macro, qué es micro, cuáles son las variables que van a utilizar, cómo funciona el método de ranking de factores, qué es la matriz de enfrentamiento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en capítulo 9? Pues aplicarlo únicamente, ya desarrollar. Vamos a hacer el ranking de factores y por favor desarrollen el método de ranking de factores. A través de la matriz de enfrentamiento, me elaboran la matriz de enfrentamiento. Pero ¿qué es la matriz de enfrentamiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es el ranking de factores? ¿Qué son las variables? ¿Qué es la macro? ¿Qué es la micro? Los conceptos pues tienen que estar en el marco teórico, si no, no tiene sentido ese capítulo. Es allá donde tiene que estar la conceptualización como le decía, de su proyecto, de su trabajo, tiene que estar en el marco teórico. Entonces, entonces en el capítulo de localización, ¿qué se hace? Pues aplican, resuelven, hacen la localización, sin ponerme así, la localización es la definición, no, eso tiene que ir en el marco teórico. Para eso es un capítulo de marco teórico. Ahí en localización, tanto para la macro y micro, me deben ya implementar la metodología que ustedes han aprendido. Claro que aquí estamos incorporando lo que es dándole un enfoque un poquito más matemático a través del método de ranking de factores, matriz de enfrentamiento. ¿Sí? Ahora, lo que sí ya hay que empezar ya nomás, chicos, porque es larguito este capítulo 7, y si no se termina esto, porque necesitamos empezar ya nomás deberíamos estar empezando con lo que es ingeniería, pero no vamos a poder hacer si este capítulo 7 no lo tenemos terminado y pulido. Entonces, este capítulo 7, que es el estudio de mercado, porque se supone que ustedes ya saben dónde van, ya el capítulo de macro y micro localización tienen que haber estado avanzando, lo habíamos conversado la última vez, y si no, hay que acelerar un poquito, ¿sí? Hay que revisar un poquito la bibliografía, sus apuntes. Yo sé que han hecho ustedes un proyecto en la materia, sé que hacen un proyecto en la materia, entonces saben ustedes cómo plasmar
un proceso de macro y microlocalización. Y ni que hablar cuando entremos al capítulo de costos. Llevamos una materia en la carrera específicamente de análisis de costos para proyectos, evaluación de proyectos, donde ustedes saben calcular perfectamente, elaborar el flujo de caja, saben hacer BAN, saben hacer TIR, saben calcular el tiempo de recuperación de capital, el punto de equilibrio de un proyecto. Entonces, eso no lo van a plasmar ahí, ¿sí? lo que ya han visto, lo que ya han aprendido, ¿cierto? Entonces, en este capítulo de estudio de mercado, nos va a permitir, aparte de hacer todo un análisis, nos va a permitir, o cuál es lo más importante que vamos a sacar de este capítulo, aparte de que aquí vamos a determinar qué tipo de etiquetas, tamaños, envases, sabores, etcétera, etcétera, vamos a determinar cuánto se va a producir por ciclo. Algunos me han estado preguntando, ¿y qué ciclo? A ver, chicos. El año tiene 365 días. No hay ni un grupo de gaseosa, pero si hubiera algún grupo de gaseosa que me dice, nosotros vamos a producir 2 veces por día, si la máquina, el proceso de elaboración de la gaseosa lo vamos a hacer 2 veces al día, vamos a producir 2 veces al día, entonces están teniendo ustedes 2 ciclos diarios, son 300 días, suponiendo que trabajen de lunes a sábado, son 300 días laborables más o menos, 301 generalmente, son 600 ciclos que van a tener ustedes al año, ¿sí? Entonces, de repente habrá otro proceso que haga almidón de maíz, el proceso puede empezar todos los días, si bien ahora son 2 o 3 días el proceso en el caso del almidón de maíz, ¿sí? De repente ustedes deciden empezar todos los días, entonces van a tener 300 ciclos. Si deciden que ese proceso lo van a hacer cada 2 días, van a hacer 150 ciclos de producción. ¿Por qué es importante la determinación de la cantidad de ciclos? Porque ustedes en este capítulo de estudio de mercado van a determinar la demanda insatisfecha y a partir de ahí ustedes van a asignarse un porcentaje que van a cubrir de esa demanda insatisfecha. De repente, primero se calcula la oferta, primero se calcula la demanda, la diferencia de la demanda satisfecha para este producto, para el producto de su proyecto. De esa demanda insatisfecha, ustedes van a decir, nosotros a través de este proyecto vamos a cubrir el 30%. Ustedes ya tienen su producción anual, sí. Entonces, paralelamente han determinado la cantidad de veces que van a producir, y de aquí para adelante, por favor, vamos a llamar la cantidad de ciclos. Como ya tiene determinada la cantidad de ciclos que van a tener en su proyecto, eso le va a permitir a ustedes determinar qué volumen de producción necesitan o van a generar en cada ciclo de producción. Sabiendo ya cuánto van a producir de producto terminado, eso le va a permitir a ustedes ya asignar las dimensiones de tamaño, capacidad, flujo a todos sus equipos. Y el balance de masa que van a realizar en ingeniería, vamos a hacer un balance de masa de atrás para adelante. ¿Por qué le digo de atrás para adelante? Porque ya van a saber cuánto van a producir, pero no saben cuánto de materia prima necesitan. Entonces, el balance de masa van a tener que hacerlo hacia atrás para poder encontrar la materia prima que necesitan por ciclo. Hacen las proyecciones necesarias y van a tener la cantidad de materia prima y de insumos que necesitan por ciclo, por mes si gustan, incluso por año. Y es necesario que ustedes, porque vamos a entrar a lo último, al capítulo de costos, y tienen que saber cuántos envases, cuántos insumos, cuánta materia prima necesitan en todo el año, bueno, para ver el capítulo de costos del proyecto. ¿Sí? Entonces, pero eso va muy paralelamente, más que todo con temas de ingeniería, pero es para que ya vayan madurando la idea de lo que hay que ir haciendo en ingeniería. Decía, este capítulo de estudio de mercado, que es bastante pesadito, bastante largo, hay que darle un acelerón. Esto se necesitan liquidar lo máximo, ya liquidado un par de semanas. Y dentro del estudio de mercado, antes de que entremos a algunas consultas que quieran realizar, en el estudio de mercado, si bien el objetivo principal es determinar las características que va a tener el equipo, el cálculo de su demanda insatisfecha, para poder determinar la producción por ciclo. Eso es lo que nos interesa en este estudio de mercado. Pero eso va a significar, tal vez en algunos casos, unas encuestas que van a tener que realizar, va a significar que me calculen
cantidad de encuestas que deben realizar, cómo van a hacer el tipo de muestreo, dónde van a hacer el tipo de muestreo, a quiénes van a encuestar, elaborar unas encuestas. Ahora, respecto a las encuestas, chicos, no les estoy pidiendo una encuesta de 8, 10, 12 preguntas, no, la encuesta puede tener hasta 3 preguntas. Entonces, no se den ustedes mismos mucho trabajo al introducir preguntas que no van a necesitar en el proyecto, pero al hecho de haberlas colocado, están obligados a procesar esa información, o yo mismo le voy a preguntar, dime, a ver, la pregunta 4 en tu encuesta que has planteado, ¿dónde lo estás ocupando en tu proyecto? Dime, entonces, ¿para qué las? No hay ninguna parte, entonces, ¿para qué las has hecho? ¿Para qué metes preguntas que no te van a generar ni una información para tu proyecto? De repente, con 2, 3 preguntas es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en esas encuestas que ustedes realicen? Es más que todo determinar la demanda. ¿Consume usted, qué sé yo, ya que estamos hablando de gases, consume gaseosa? Sí. ¿Cuántos litros compra a la semana? No me pongan, pues, por ejemplo, ¿cuántas veces va al supermercado? Que es la pregunta tradicional. Yo puedo ir al supermercado 7 veces y traerle 1 litro todos los días, como puedo ir una sola vez al super y traerme 40 litros. Entonces, la cantidad de ida al supermercado no me da, no es un parámetro de medida para saber cuánto de ese producto compro, pero sí es un parámetro de medida, ¿sabe? Y decir, a ver, al mes, ¿cuántos litros compra? Ah, bueno, ¿no? Entonces ahí sé, no me, al mes podré comprar determinado volumen yendo una vez o yendo 10 veces al súper. Lo que me interesa es saber su volumen, agrupar todo el volumen de los encuestados, proyectarlo a mi población consumidora y encontrar la demanda de mi producto. De datos históricos, de internet, de trabajos de investigación, etcétera, pueden ustedes deducir la oferta de su producto. La diferencia entre la demanda y la oferta me da una demanda insatisfecha. De esa demanda insatisfecha vamos a definir un porcentaje. En algunos grupos podrá ser el 50%, en otros grupos el 40%, hay grupos que agarran solamente el 5%, porque de repente la demanda insatisfecha es muy grande. Entonces, pues ya tranquilamente da para la implementación de una empresa a nivel industrial. Pero de repente en otros grupos con el 50%. Usted al definir ese porcentaje que van a cubrir de la demanda satisfecha, están encontrando la cantidad total de producción anual. Esa cantidad de producción anual la tienen que dividir, vuelvo a repetir, entre la cantidad de ciclos, de manera de saber que cada vez que usted prenden los equipos para procesar y elaborar su producto, cuánto es lo que van a producir cada vez que prendan están iniciando un ciclo. ¿Por qué les digo que es importante la definición que no todos los grupos son pues la misma cantidad de ciclos? El whisky tarda aproximadamente 20 y tantos días, las cervezas son 21 a 23 días, ¿no? La cerveza. Entonces ustedes no empiezan a procesar cerveza todos los días. Habrá grupos que lo harán cada 25 días, pueden esperar que termine completamente el proceso para empezar de nuevo. Obviamente ahí su volumen de producción va a ser más grande para poder cubrir la demanda global del año. Habrá otros grupos que no van a esperar los 23 días, sino en el día 14 ya están empezando. Es decir, está un ciclo sobre encima, a la mitad del otro ciclo están empezando el siguiente. Pues habrá que agarrar el calendario del año. Es decir, si estamos empezando el primero hasta el 23, acaba el primer ciclo, el segundo lo estamos empezando el 14, llega hasta allá y contar cuántos ciclos tienen al año. Aunque la mayoría de los grupos, por lo menos este semestre, sus procesos son diarios. Es decir, no llega a las 10 horas, 12 horas. Me parece que no hay ninguno por ahí, me parece. Entonces, la mayoría de ustedes va a tener, por decir, si son 300 días laborables, seguramente 305. Como que la producción por ciclo se le va a acercar en ese caso a la producción por día. Ahora, un error que se comete mucho cuando hace sus cuadros es que me ponen producción diaria. Me ponen producción diaria y veo que su proceso dura 7 días. O sea, ¿acaso todos los días estás produciendo? Tú estás produciendo cada 7 días. ¿Por qué me pones producción diaria? Pones producción por ciclo. Lo que me interesa es la producción por ciclo. Tu proceso no es diario, tu proceso dura 7 días. Ahora, habrá grupos que sí, el proceso dio la casualidad
que cada ciclo es diario, por ahí es una casualidad. Pues olvídate de eso de producción diaria, porque no necesariamente va a ser así, pero sí la producción por ciclo. ¿Sí? Entonces, en este capítulo de estudio de mercado, primero se les pide que me hagan una definición de su producto. ¿Qué significa? Que ustedes van a desarrollar un producto en el cual me deben hacer una descripción de ese producto, qué características tiene, cuáles son sus sustitutos, cuál es la competencia, algunas descripciones físicas, visuales que tenga, en cuanto a la presentación, cómo lo van a hacer, qué etiquetas le van a poner, cómo va a ser, sus logos, sus nombres. Aquí les pide el análisis de las 5P de estudio de mercado: precio, plaza, producto, promoción y publicidad y promoción. Entonces, cuando analicen los precios, si bien es cierto, acá ustedes todavía no saben el precio, porque en realidad el precio ustedes lo van a determinar allá en costos, ahí me van a determinar el precio, pero hablando de los precios de la competencia, en realidad qué tipo de producto van a tener, cuál va a ser su forma de presentación en envase, porque a veces resulta que me tengo que enterar que el envase es en bolsita, pues en lata, cuando de repente allá en costo me entero por la compra de los envases. Aquí es donde me tienen ustedes que definir el tipo de envase, características, granulosidad del producto, densidad de su producto, que obviamente ustedes no van a desarrollar, pero tienen que generar esa información y que ya se conoce ese producto en el mercado, ¿no? ¿Qué tipo de publicidad van a utilizar? Pero aquí cuando le digo tipo de publicidad, pues no me están diciendo vamos a sacar publicidad por radio, televisión y periódico. Escucha, eso pues cualquiera lo sabe. ¿Cómo va a ser su publicidad? ¿Cómo va a ser su diseño, sus eslogan? ¿Sí? ¿Qué tipo de mensajes subliminales van a enviar al público para su producto? Entonces me digan, pues, vamos a mandar publicidad por radio, televisión y periódico, me dicen, ¿no? Entonces ahí me tienen que ver qué tipo de publicidad. A ver, chicos, muchos de ustedes están con su emprendimiento, te digo, a ver, ¿cómo lo harías tu publicidad? Ah, publicidad para tu producto. En mi periódico, ¿no? Pero ¿qué harías? Pues ya, okay, ya, mandarlo al periódico, pero ¿qué vas a poner? ¿Qué afectaría de tu producto? ¿Qué tipo de imágenes harías? No le estoy pidiendo que me hagan el video, pero por lo menos la idea, quiero ver el criterio de ustedes, ¿cómo harían para promocionar su producto? ¿Sí? Aquí me deben hacer un análisis completo de todos los proveedores. Ustedes van a tener proveedores de materia prima, van a tener proveedores de insumos, van a tener proveedores de envase. Un ratingo. Ok, sigamos, chicos, ¿ya? Les decía, aquí en el capítulo de proveedores, se debe realizar un análisis completo, como les decía, de sus proveedores de materia prima, insumos, envases, equipos, si fuera el caso necesario, en cuanto la mayor información tenga de esos proveedores o los posibles proveedores, pues obviamente habrá temas que habrá mucha más información que otros. En algunos casos habrá proveedores nacionales, sobre todo cuando hablamos de equipos. En otros habrá proveedores extranjeros. Incluso hubo algunos grupos que por otro semestre, que por tema, sus proveedores, incluso la materia prima, eran totalmente extranjeros, hasta por costos. Fíjense que hay algunos productos, sobre todo que se hacen en base al maní. A veces está más fácil, más barato comprar el maní del extranjero que comprarlo acá en Bolivia, ¿no? Entonces es un poquito averiguar los costos, los precios y poner la mayor cantidad de información, identificarlos más que todo, cuáles serían nuestros principales proveedores. De la misma manera, hacer un análisis de la competencia. Habrá algunos que dicen, pero yo no tengo competencia. Siempre vas a tener competencia. Si no es una competencia directa, por lo menos hay una competencia sustituta. Hay una competencia sustituta. ¿Cierto? Mira, para darle una idea, la mantequilla de maní. Resulta que soy el único que hago mantequilla de maní en Bolivia, sí, mantequilla de maní, pero ¿será que hay gente que no consume la otra mantequilla? ¿O aquí no crees que tu principal competencia es la mantequilla, otro tipo de mantequilla?
pero pues, el mismo producto, será diferente materia prima, pero es tu competencia. Tal vez no directa, puede ser indirecta, incluso ahí puede ser directa, pero hay una competencia. De repente tú puedes desplazar el consumo de la mantequilla de lácteos y direccionarla hacia una mantequilla de maní. Entonces, tiene una competencia. ¿Sí? Obviamente, identificar la mayor información que se tenga sobre la competencia. Y cuando digo cuantificar la competencia, se refiere a ver los precios también, ver los tamaños, ver la calidad del producto, calidad de envases, tipo de envase, durabilidad, toda la información que se tenga sobre la competencia. Bueno, y aquí se le pide realizar un pequeño análisis FODA de la competencia, ¿no? Un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como un análisis interno y externo de lo que es. Bien, ahora entrando ya en nuestro mercado, acá se les pide primero que ustedes hagan un FODA de su producto, de su empresa, Y lo importante es hacer un análisis bien concreto del segmento de mercado, es decir, su producto hacia dónde está dirigido. No nos olvidemos que el país está por los 11 millones, parece que este año va a ser el censo, pero bueno, con datos generales. Nuestro país tiene como 11 millones de habitantes, nuestro departamento de Santa Cruz tiene como 3 millones de habitantes, la provincia de Andrés Ibáñez está por los 2.200.000, o un poquito menos, la Sierra por 1.600.000 a 700.000 habitantes. Entonces, ¿cuál va a ser? Dependiendo, porque hay productos que no van a estar dirigidos a toda la población. Si hablamos de cuando ustedes elaboren sus encuestas y determinen el tamaño a quien va dirigido su producto, seguramente, bueno, creo que no tenemos bebidas alcohólicas acá, pero, por ejemplo, si uno de los grupos estuviera con bebidas alcohólicas, la población de consumidores pues sería todas las personas mayores de 18 años. Si hubieran alimentos que son dirigidos para infantes, para jóvenes, o para una segmentación de repente de tipo económica, de repente pudiera ser algún producto que está dirigido a personas de gran poder adquisitivo, ¿no? Entonces la población a la cual va dirigido su producto también cambia. ¿Sí? Entonces usted me dice, mi producto, mi población consumidora está, de repente, usted mira, galletas, sí, galletas consumen los 11 millones de Bolivia, o si lo estamos dirigiendo más a Santa Cruz, los 3 millones de habitantes. Entonces, de los 3 millones de habitantes voy a determinar el tamaño de mi encuesta, el tamaño de mi muestra, ¿no? Pero como les decía, si fuera una bebida alcohólica, pues es una bebida alcohólica, pero también de alto poder adquisitivo, entonces va dirigido solamente a las familias de clase media para arriba, que según los datos del INE son aproximadamente 600.000 personas nomás, que sería mi población consumidora, imposible. Entonces las encuestas, por que ustedes me entiendan, si hablamos de un whisky de alta calidad, con el respeto que se merecen, pues tendríamos que no hacer encuestas a familias de escasos recursos que no lo van a adquirir, ¿cierto? Entonces, tendría que estar dirigido haciendo una segmentación socioeconómica. Si es un alimento de repente nutricional para gente joven, ahora que se ha puesto de moda los suplementos alimenticios, sobre todo para los jóvenes, varones y mujeres en edad muy joven, por el tema de ejercicio, dietas y etcétera. Habrá que determinar, con datos del INE, qué población de Santa Cruz está dentro de ese rango de edades, ¿no? Para deportistas, de repente. No vamos a estar encuestando a niños, ni vamos a estar encuestando a personas adultas. Entonces, mi población global, para efectos de cálculo de la cantidad de encuestas y determinación de otros segmentos, no podremos ahí tomar en cuenta los 3 millones de habitantes. Digamos, no. En Santa Cruz hay
1 millón a jóvenes entre los 15 a los 25 años donde está dirigido nuestro producto. Hombre, ¿eh? Bien, ahora, ustedes de esas preguntas que van a realizar en su encuesta, como les decía, no me hagan 10, 20 preguntas. Si ustedes mismos están dando trabajo de encuestar 10, 20 preguntas, yo lo primero que les voy a hacer, bueno, la pregunta 5, dime dónde las has utilizado la respuesta obtenida en la pregunta 5 en tu proyecto. No se trata aquí, la intención de esto no es porque nos da la gana de intentar meter de todas las materias un poquito, no, sino es extraer lo que realmente nos interesa. Si ustedes consideran que con 2 o 3 preguntas es suficiente para recabar la demanda, pues está bien, perfecto, perfecto. Yo no les puedo decir la cantidad de preguntas, pero de hecho no creo que pasen de las 5 preguntas o encuestas. Entonces no se rompan la cabeza buscando preguntas, género, departamento en el que viven, dónde nació. ¿Para qué nos sirve? Las encuestas las estás haciendo acá en Santa Cruz. Entonces, pregunta directo. ¿Consume o no consume galleta? Sí consumo. Pero no le preguntes, le vuelvo a decir, ¿cuántas veces va al súper a comprar galletas? Como decía, puede ir una vez a comprar 50 kilos, como puede ir 20 veces a comprar la pena de un paquetito, ¿no? Pero sí pregúntale, de repente no diario, pero pregúntale al mes, ¿cuántos paquetes compras al mes o a la semana? De manera que ustedes puedan determinar, seguramente usando para la determinación de su tamaño muestral, generalmente, porque casi todo el mundo trabaja con poblaciones de 1 millón a 3 millones de habitantes, la mayoría del grupo va a trabajar así, porque la mayoría de los trabajos son casi, de los temas casi abarca para toda la población cruceña, o todo el departamento de Santa Cruz. Seguramente el tamaño muestral le va a salir entre 300 y 400 la mayoría de los, ¿ya? Yo no les voy a pedir que me hagan 300, 400 encuestas, porque esto tampoco es la materia estadística. Me interesa esto, me basta. Hágame ese cálculo de la cantidad de tamaño, del tamaño muestral. Hagan unas 100 encuestas nomás, suficiente. Con esas 100 encuestas, ¿cómo van a encontrar la demanda? Es un poquito lógico. A ver, escúchenme. Galletas. Galletas, el niño de 1 añito ya está comiendo galletas, hasta un abuelito está comiendo galletas. Eso lo decidirán ustedes. Entonces, los 3 millones de habitantes de Santa Cruz en mi potencial, son mis potenciales consumidores. 3 millones de habitantes. Ustedes con 100 encuestas deben determinar cuánto consumen esos 3 millones. ¿Cómo lo hacen eso? Primera pregunta que tiene que ver con seguridad es, ¿consume o no consume? Entonces, pues, el que diga no, ya no pues responde las demás preguntas, ¿no? Sí, porque a veces me ha tocado cuando alguna vez he pedido las encuestas, digo, ¿consume galleta? No. Y siguiente pregunta, ¿cuánto compra? 5 kilos. Si no consume galleta, ¿cómo va a comprar? Bien, 1. Segundo, en otro lado, en un trabajo también de estadística parecido, decía cigarros, por ejemplo. ¿Fuma usted? Sí, fumo. Segunda pregunta, ¿dónde compra? En la tienda de los barrios, en el súper. Uno respondió en el súper. Siguiente pregunta, ¿compra por cajetilla o compra suelto? Suelto. ¿Quién va a comprar cigarros sueltos en el súper? No sé, no son detallecitos que permiten detectar ciertos errores en el llenado de las encuestas. Entonces, hágame 2, 3 preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿consume o no consume? Y a 100 personas. Por más que el cálculo de las encuestas le haya sido que tengan que hacer las 400, hagan 100. Suficiente 100. Ya. Entonces, de las 100 personas, 20 han dicho que no consumen. Ya guarden ese dato de 20. Pero las otras 80 le dicen que sí consumen. Ah, bueno, entonces segunda pregunta, ¿cuántas veces compra al mes? Y ahí así pueden ir incorporando preguntas, ¿qué marca le gusta más? Poquito para rellenar también ahí arriba donde se le pide de la competencia, por ejemplo. Entonces, pues, de los datos obtenidos en la encuesta, hemos visto que la marca en estos momentos preferida es tal. Y de repente ahí le pueden incorporar también, ¿y por qué prefiere esa marca? Depende por precio, calidad, sabor, etcétera. Y ustedes aquí en competidores pueden mejorar esa información con los datos obtenidos en la encuesta en cuanto que la marca más requerida para su producto, o datos obtenidos a través de la encuesta, es tal marca que la población la prefiere más porque es más barata por la calidad, porque hay mayor cantidad, etcétera, etcétera. Pueden generar. Pero lo que más nos va a interesar ahí es cuánto compran. Entonces,
Si hay 80 personas que dicen que sí consumen, entonces la siguiente pregunta es seguramente más abajo. ¿Cuánto compran al mes? O a la semana, dependiendo, porque hay productos de alto consumo, ¿no? Para que me entiendan lo que les quiero decir, el whisky, ¿no? No le hagan preguntar cuántos litros de whisky compra al día. De repente habrá que preguntarlo al mes, a esa persona al mes. Pero habrá otro producto de repente que sí se puede comprar diariamente. Entonces, si se puede preguntar diariamente cuánto compra, sí, pero si no, hágalo semanal o mensual, dependiendo del producto. ¿Ves? El arroz, hay gente que compra el arroz en bolsas grandes, entonces no le pueden preguntar cuánto compra al día, es preferible comprar al mes. ¿Cuánto compra al mes de arroz? Compro tanto. Bien. Entonces, esas 80 personas, cada uno de ellos les ha dado a ustedes el dato de cuánto compra semanal o mensual. Eso lleven ese consumo semanal y lleven ese consumo mensual para esa persona anual. Es decir, si esa persona consume 1 kilo a la semana, el año tiene 52 semanas, ¿cierto? Entonces esa persona consume 52 kilos. Hagan lo mismo para las 80 personas que le han dicho que sí consumen. ¿Qué es lo que van a encontrar? Suman toda esa cantidad y van a encontrar el consumo global para esas 80 personas. De repente, esa persona era 1 kilo, era 52 kilos al año, la siguiente puede ser 90 kilos, la tercera puede ser 75, sumen todo. Entonces, ¿qué tienen? La sumatoria total del consumo anual para esas 80 personas. Ahora, pero ¿y qué hago con las otras 20 que me dijeron que no consumen? Es un dato importantísimo, saber cuánto no consumen. ¿Por qué? Porque si 80 de 100 están consumiendo, ustedes pueden extrapolar esa información a la población de estudio, que puede ser el departamento de Santa Cruz, y sabiendo que en Santa Cruz hay 3 millones de habitantes, y que en su encuesta ustedes han encontrado que el 80% consume el producto, no, 80 de 100, que pueden decir entonces, de los 3 millones de habitantes, el 80%. Entonces, si 80 personas consumen tal volumen total al año de producción, ¿cuánto consumirán el 80% de los 3 millones de habitantes? Suponiendo que ustedes trabajen con los 3 millones de habitantes como la potable población consumidora. ¿Y qué encuentran con eso? La demanda de su producto. Encuentra la demanda. Esa es su demanda. Ahora, ya calcularon la demanda. Y esa demanda habrá que proyectarla, eso lo saben hacer ustedes muy bien, proyectos a los 6, 7, 8 años de vida útil que definan para su proyecto. ¿Sí? Utilizarán la tasa de crecimiento poblacional o usarán regresión lineal y ahí verán, y ustedes me van a explicar qué método van a usar para proyectar la demanda. Bueno, habrá que buscar información bibliográfica para determinar la oferta de su producto. Generalmente en internet se pilla cuánto es la oferta, la compra, y a veces dependiendo del producto yo les doy la opción que ustedes jueguen un poquito con los datos, sobre todo en la oferta, porque a veces no hay tanta no es tan fácil obtener esa información. Y dependiendo del producto, a veces digo, usan el criterio un poquito, porque lastimosamente en nuestro medio hay contrabando y debemos incorporar eso también, ¿no? Porque arroz, bueno, he logrado conseguir toda la producción de arroz del departamento. Pero no te olvides que hay unas ciertas políticas nacionales, que un porcentaje se va afuera, otro se queda así. Ya lo pide, sé que el 70% de toda la reproducción en Bolivia se queda adentro. Muy bien. Hay una sugerencia, porque a veces resulta que la oferta queda muy chiquitita respecto a la demanda. Hay contrabando, hay un producto, el arroz entra mucho en contrabando. Es aumentar un 20%, ponerle contrabando. Es un dato que no es tan fácil, no los voy a mandar a ustedes a la frontera que me vayan a averiguar con exactitud cuánto es el porcentaje, por tener una idea. Ya, bueno, juguemos un poquito con los datos, póngale 15, 10, no vamos a discutir por eso. Lo que sí es importante es que estás tomando en cuenta que hay un incremento en la oferta debido al contrabando. Y el porcentaje es lo de menos, no importa que sea erróneo, pero lo estás tomando en cuenta esa información. Ya seguramente un proyecto de mayor envergadura serio habrá que hacer otro tipo de investigación con datos oficiales, ir, buscar y determinar cuáles son los volúmenes de producción que entran por contrabando por una determinada materia prima, ¿cierto? Determinaron ustedes la oferta. Esa oferta hay que proyectarla también a los 7, 8 años que ustedes decían. Yo les sugiero que trabajen con unos 7 a 8 años de vida útil del proyecto.
Ya calcularon la oferta, entonces hagan la diferencia. Demanda menos oferta. Estoy asumiendo que la demanda tiene que salirle mucho mayor que la oferta. ¿Sí? Tendría que ser así. A algunos grupos se les ha presentado unos problemas y que no y que la oferta le ha salido más que la demanda. Con esos grupos ya yo tendré reuniones bien específicas con esos grupos para darle una solución a ese tema. ¿Ya? Cuando tienen problemas que la demanda les sale menor que la oferta. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre demanda y oferta le da la demanda insatisfecha. Voy a suponer de un determinado producto, mira, en Santa Cruz hay una demanda de 3 millones de kilogramos, la demanda y la oferta apenas es de 1 millón. Entonces hay una demanda insatisfecha de 2 millones. No vamos a pretender cubrir los 2 millones de la demanda insatisfecha. No es mucho, además que 2 millones, para que tú produzcas 2 millones es una locura. No tiene sentido. Entonces, bueno, son 2 millones, entonces, qué sé yo, que se lo pueden consultar conmigo, se les da su criterio. Ya el 30% cubran de esa demanda satisfecha. ¿No? Lo importante es que le dé una cantidad que justifique la implementación de una industria. El 30% de 2 millones está hablando de 600.000 kilos que van a producir al año. Esa es su producción anual. Dice, ya con eso, ustedes ya han determinado cuál es su volumen de producción anual. Hicieron la diferencia entre oferta y demanda, o demanda menos oferta, determinaron qué porcentaje van a cubrir de esa demanda insatisfecha, y ya tienen porque obviamente los datos de oferta y los datos de demanda son anuales. Entonces la diferencia le da una demanda insatisfecha anual. Ustedes determinan, hay un porcentaje que eso lo podemos charlar grupo con grupo, más o menos para que nos para generar una cantidad que tenga cierta lógica, porque estamos haciendo un estudio de mercado, lo rapidito. Este capítulo de estudio de mercado tranquilamente pudiera ser un proyecto exclusivamente, y seguramente si fuera ingeniería comercial, solamente este capítulo de estudio de mercado sería un trabajo de tesis. Hay mecanismos mucho más largos para darle mayor consistencia, mayor confiabilidad a ese estudio de mercado, ¿no? Entonces nosotros lo estamos haciendo un poquito para justificar nuestra parte de ingeniería, por lo tanto no vamos a entrar con tanta perfección en cuanto al estudio de mercado. ¿Sí? Por eso es que vamos a hablar un poquito con los datos. Entonces, ustedes ya han determinado el volumen de producción para su empresa, anual. Ahora, pero tú sabes que estábamos hablando de 600.000, tú sabes que ya sabemos que vas a producir 600.000 kilos al año. ¿De cuántas veces vas a producir al año? Bueno, esa es otra parte que se les pide. Fíjense, aquí ya está clarito, creo, le pide las encuestas, mapas, metodología, cómo van a recoger los datos, los canales de producción, etc. Esto ya en lo que respecta al estudio de mercado. Los canales de distribución, los resultados, déjenme ver una cosita, estoy buscando, ya. En realidad, lo que les pide aquí